Ya, entonces nosotros vamos a entrar a estudiar, chicos, ya la filosofía moderna. Recuerden que las grabaciones, sí. No las pasé, chicos, pero hoy día ya sin falta les paso las grabaciones, ¿ya? Entonces, no se preocupe. Vamos a ver. Aquí, chicos, dentro de filosofía, nosotros habíamos visto que la filosofía se divide en diferentes regiones, que es la filosofía, chicos, antigua, ya que es justamente lo que nosotros hemos estado estudiando estos días, que hay del surgimiento de la filosofía, donde nace la filosofía, los primeros sabios, que habíamos visto que ahí está Tales de Mileto, Anaximandro, Anaxímedes, y de ahí hemos visto la filosofía ática, que está pues Aristóteles, Sócrates, Platón, y un poquito hemos visto de Epicuro, que les había comentado, chicos, la historia que él habla de esto del hedonismo filosófico en sí. Ya eso hemos estudiado, ya la ética, cómo el ser humano tiene que comportarse dentro de la sociedad, que básicamente eso, chicos, estudiaba en la filosofía antigua, cómo el ser humano tiene que relacionarse dentro de la sociedad. De ahí viene, chicos, de la filosofía antigua, viene otra filosofía que hace referencia a la filosofía media. Déjenme ponerle un poquito más acá abajo. Ahí. Bueno, que hace referencia, chicos, a la filosofía media. Que la filosofía media, en cambio, aquí, pues, como les había comentado, dentro de las preguntas, dentro de sus temas, casi no mucho se aborda dentro de la filosofía, pero aquí, chicos, están, pues, algunos filósofos como está San Agustino, que prácticamente la filosofía va centrada, chicos, alrededor de esta ideología que es Dios, chicos, la creencia pues de Dios. Entonces esa filosofía va relacionado a eso. Incluso me parece que en algún punto yo les había comentado pues de San Agustín, que era un filósofo, chicos, un padre que quería entender esto de la Santa Trinidad y había esta historia del niño que a lo lejos él en la playa veía que corría, chicos, del mar con, digamos, una fuente de agua y lo regaba en el agujero que había hecho en la arena. Y así sucesivamente, repetía, iba y chicos y venía, y así sucesivamente hasta que él se acerca y le dice, ¿qué haces? Entonces el niño le dice, pues, metiendo el mar aquí en este agujero. Entonces, recuerden que eso es imposible, ¿no? ¿Y cómo, chicos, eso? Y pues a San Agustín le causa gracia lo que trata de hacer el niño. Entonces, pues, él justamente, San Agustino, chicos, Agustín estaba tratando de entender la Santa Trinidad, que habíamos dicho que es el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, que eran tres personas en una sola un solo chicos cuerpo en sí. Entonces él quería entender eso. Entonces el niño le dice, esto ya es lo mismo que entender la Santa Trinidad. Imposible, chicos. Entonces, esa era la comparación que se hacía con la historia de San Agustín. Dice, el niño quería meter el mar ahí en el agujero, cosa que era imposible. Y vuelta a San Agustín quería entender la Santa Trinidad, cosa que también era imposible, ¿no? Dentro de esta metáfora que se hace o esta comparación. ¿Ya? Entonces, ahí básicamente, eso chicos, se trata de la filosofía medieval, netamente ya hace referencia al concepto, chicos, de la religión, desde del cristianismo, del catolicismo, y bueno, pues surgen diferentes corrientes, chicos, dentro de este ámbito. Ya también tenemos la filosofía, y esto es lo que vamos a estudiar ahorita, la filosofía. Ya, la filosofía moderna. Eso es lo que nosotros vamos a estudiar. ¿Qué es la filosofía moderna, chicos? Es una filosofía que renace de la filosofía antigua. Se vuelven a recuperar diferentes pensamientos, diferentes teorías de la filosofía antigua. Ya aquí, ¿qué pensadores se vienen a reconocer o se vienen a recuperar? Pensamientos de Aristóteles, pensamientos de Platón y obviamente, chicos, pensamientos de Sócrates se vienen a recuperar dentro de esta filosofía moderna. Ya,
debido a que la filosofía medieval o la filosofía media pues se centraron en otras cosas, en otras investigaciones, en otras teorías, en otras corrientes. Entonces, pues cuando hay ese renacimiento, pues más se recupera la filosofía antigua, especialmente de estos filósofos que hasta en la actualidad, chicos, tenemos, bueno, hay grandes aportes que han realizado, pues, en base a las teorías que daban a conocer estos tres filósofos muy importantes, que ya lo hemos abordado en sí. Bueno, empecemos, chicos. Entonces, es lo que vamos a ver hoy día, actualmente, chicos, la filosofía moderna. Ya, la filosofía moderna, chicos, comienza con este periodo que es el Renacimiento. Según la historia, pues es con esto de de la invasión, chicos, de los turcos otomanos a Constantinopla. Ahí se menciona, chicos, que comienza, según la historia, que comienza el Renacimiento con la invasión de los turcos otomanos en Constantinopla. Ya aquí en el Renacimiento nosotros vamos a estudiar las diversas corrientes que surgen, que obviamente con sus principales filósofos, que ahí está, chicos, las corrientes del empirismo, del racionalismo, del kantianismo, del idealismo, y muchas más que vienen a surgir durante este Renacimiento. Dice, desde el punto de vista filosófico, la Edad Moderna se abre con el Renacimiento y no concluye hasta finales del siglo XIX, en pleno auge del positivismo, que también es una corriente, chicos, filosófica que se viene a dar dentro de estos periodos en sí. Dice, sin embargo, el comienzo de un nuevo tipo de filosofar no es un fenómeno aislado, sino que está englobado dentro de una serie de acontecimientos que determinan el surgimiento de un nuevo periodo histórico. Y entonces, miren, dice, desde el punto de vista filosófico, la edad moderna se abre con ese renacimiento. Y también, chicos, dentro de la historia, sí, la historia moderna se apertura con el renacimiento. Y ahí nos relata, chicos, que la invasión de los turcos otomanos o la caída de Constantinopla por parte de los turcos otomanos comienzan a realizar, a presentarse diferentes cambios. Y ya vamos a ver cómo así diferentes cambios en sí. Ya, aquí chicos, dentro de la filosofía moderna, se vienen a presentar diferentes características. Ya, aquí netamente chicos, comienzan a cambiar una perspectiva de las corrientes de los pensamientos que teníamos en la filosofía medieval. Y recuerden que yo les había comentado que en esta filosofía moderna, con el Renacimiento, no es que se sigue con ese mismo pensamiento de la filosofía medieval, sino que otra vez regresamos a la filosofía antigua y se recupera ciertos pensamientos, ciertos criterios que ayudan, chicos, a desarrollar esta filosofía moderna. Una de las características que influye para eso es la decadencia de la escolastía. Ya que pasa, en la filosofía moderna, cuando entran en este nuevo periodo, en esta nueva etapa, ya las explicaciones en el ámbito religioso ya no satisfacían, chicos, a la razón, ya no satisfacían a las personas. Entonces, ¿qué pasa? Comenzaban a buscar de diferentes maneras o de diferentes perspectivas o diferentes puntos para dar nuevas explicaciones a las dudas que ellos presentaban. Entonces, ahí chicos comenzó a tener esa decadencia por la parte de la religión, ¿no? Entonces, ya no satisfacía las explicaciones que ellos daban a la razón, ya no satisfacía a las personas esas explicaciones. Entonces comienza a decaer, chicos. Y las personas comienzan, chicos, a buscar otras explicaciones más de otros puntos de vista en sí. Otra característica es la diferenciación de la cultura. Los diferentes sectores del saber, como están dentro del arte, dentro de la ciencia, de la filosofía, comenzaron a existir de forma independiente. La filosofía empezó a considerarse como una ciencia más. E incluso, chicos, aquí en el Renacimiento, la arte tuvo un papel muy importante. Y ahí cada una de ellas o cada una de estas ciencias o cada una de estas ramas comenzaron a ser independientes dentro de la filosofía moderna.
Otra, chicos, y esto lo vamos a ir viendo más adelante, que nacen las reformas protestantes. Que las reformas protestantes aquí es cuando comienza, chicos, a romperse esa unidad de la iglesia debido a diferentes problemas que se presentan en ese periodo. Y nosotros ya lo vamos a ver, estas reformas protestantes, con un personaje muy importante que es Martín Lutero, que es uno que comienza, chicos, con estas reformas que iban contra la iglesia, ya que ya no tenían, chicos, esa credibilidad para la iglesia porque descubrieron diferentes cosas que pues desanimaron, chicos, y cambiaron el pensamiento de estas personas en sí. Entonces ahí también, chicos, la iglesia un poquito comienza a perder el poder, ya no tiene gran influencia en el conocimiento que se viene a impartir. Entonces las personas comienzan ellas mismas a surgir o a dar a conocer nuevas teorías, nuevos conocimientos en sí. De ahí tenemos, chicos, otra característica que es la nueva realidad política y económica. Aquí el Sacro Imperio Romano Germánico termina de disolverse. Eso de aquí todavía justamente nosotros me parece que no vemos dentro de historia, pero ya más o menos lo vamos a ir entendiendo, que el Imperio Romano, chicos, al final y al cabo estaba constituido por dos partes, una por la capital que era Roma y otra por la capital que era Constantinopla. Y cuando los turcos otomanos llegan, chicos, e invaden el Imperio Romano, tumban, chicos, la Constantinopla, pues viene a haber un cambio en el ámbito, como dice, el ámbito político, chicos, en el ámbito religioso viene a haber un cambio, ya porque en Constantinopla pues tenía esta religión, chicos, del cristianismo, y los turcos otomanos tienen otra perspectiva, otra religión, y se vienen a cambiar diferentes cosas dentro de esa parte, chicos, del imperio. Incluso aquí ya se cambia, chicos, los sistemas de gobernación. En este caso, pues ya comienza a aparecer una nueva figura, una nueva clase dominante que es la burguesía. Y comienzan a romperse los sistemas feudales. Los sistemas feudales es cuando el poder estaba en una sola persona. Entonces, todo eso comienza a pasar, chicos, para que comience a surgir esta edad moderna. Ya es la edad, la filosofía, sí, la filosofía moderna no es que se da de la noche a la mañana, no tuvo que haber pasado diferentes consecuencias, diferentes causas para que comience, chicos, a surgir una nueva filosofía. Como les decía, pues en la filosofía medieval todo se llevaba dentro de las dogmas, dentro de las creencias. Pero pasa esto, chicos, pasa estas características que ya no es tanto dentro de la iglesia o dentro de la religión, sino ya depende, chicos, de cada una de las personas que nosotros ya vamos a ver, que viene el referente al humanismo. Entonces, eso, vamos a ir viendo. Ya, aquí tenemos, dice, problema del conocimiento. Para el núcleo de los filósofos modernos, el conocimiento es una cuestión central. Aquí netamente comienzan a estudiar, chicos, esta parte del conocimiento, de dónde surge, cómo se origina, de dónde proviene. Ya no estudian cómo el ser humano debe de comportarse en la sociedad, qué es lo que debe de tener, qué principios, qué virtudes tiene que tener el ser humano. No, ya no se estudia, chicos, esto en la edad, en la filosofía moderna. Ya se estudia otros conceptos en sí, como es de dónde surge el conocimiento. ¿De dónde proviene el conocimiento? ¿Dónde sale el conocimiento? Y por eso hay muchos filósofos que vienen a hablar, chicos, y por eso hay estas corrientes que lo vamos a ir analizando, que hace referencia, chicos, al empirismo, que hace referencia al racionalismo, al criticismo, y cada uno tiene un filósofo muy representativo que refuerza estos pensamientos. Ya dice, según cómo se resuelva, surgirán ramas, como el empirismo, el racionalismo, y Kant, chicos, es uno de los filósofos que, sí, ya lo hemos visto, ya lo hemos ido abordando, que trata de unir, chicos, estas dos corrientes, el racionalismo y el empirismo, ya dando origen, chicos, al idealismo. Hay otro personaje también muy importante que hace referencia al idealismo, que es Hegel.
Ya, luego dice, la reacción del idealismo trae consigo el materialismo, el irracionalismo y muchas corrientes que nosotros vamos a ir visualizando, ya vamos a ir viendo, chicos. Entonces, eso es lo que estudia o eso es lo que abordaba la filosofía dentro de este periodo, chicos, antiguo, va de este periodo moderno. Ya no estudiamos de dónde venimos, cómo debemos de comportarnos, sino cómo surge el conocimiento, de dónde obtenemos conocimiento, de dónde viene el conocimiento. Esas son las preguntas dentro de esta filosofía moderna. Y ahí están las corrientes que vamos a ir estudiando poco a poco. El empirismo, racionalismo, idealismo, materialismo y racionalismo. Ya, vamos a ver, chicos, el renacimiento en sí. Ya, el renacimiento, cabe recalcar, chicos, que no es una etapa en sí dentro de la historia, sino solo es un periodo que nos ayuda a pasar, chicos, de la Edad Media a la Edad Moderna. Ya no es una era, ¿cómo se llama? Una etapa en sí, sino es como un periodo, es como un momento que nos ayuda a pasar, chicos, a pasarnos de la Edad Media a la Edad Moderna. Ya, y el Renacimiento es una de las causas principales que nos ayudan, chicos, que renazcan, como su nombre dice, renacimiento, renazcan diferentes corrientes, diferentes pensamientos de los filósofos de la filosofía antigua, o como se suele decir, de la filosofía clásica. Ya dice, en la medida que los turcos iban invadiendo el Imperio Romano de Oriente y en la parte oriental, chicos, estaba pues esta capital de Constantinopla. Ya, y eso ya lo vamos a ir entendiendo, porque el Imperio Romano, chicos, estaba dividido en dos. Estaba en la parte occidental Roma y en la parte oriental Constantinopla. Y los turcos otomanos, o los turcos otomanos, chicos, invaden Constantinopla. Dice, muchos sabios y filósofos bizantinos emigraron al occidente, o sea, la otra parte, chicos, del imperio en sí. ¿Por qué emigran? Cuando llegan los turcos otomanos, principalmente a Constantinopla, y conquistan Constantinopla, ¿qué pasa, chicos? Siempre cuando hay una conquista, vienen a imponer que los pensamientos, las ideologías, las creencias. Ya, entonces, en este caso, chicos, los filósofos no es que tenían una libertad de pensamiento, ya no tenían esa libertad. Entonces, ¿qué dicen? Pues ya no podemos hacer nada aquí dentro de Constantinopla, ya no podemos hacer nada aquí en la parte oriental. Entonces, nos vamos, chicos, se van. Y se van, chicos, a la parte occidental. Y cuando estos sabios, estas personas llegan a la parte occidental, ellos ven una nueva realidad, ven un choque, chicos, cultural, ven otras cosas, otros pensamientos, otras características. Y eso motiva a que surjan nuevos conocimientos. Surja nueva forma, chicos, de percibir el conocimiento que está alrededor de cada uno de ellos. Ya dice, el conocimiento llevará consigo el conocimiento de los clásicos, lo que les decía, chicos, el conocimiento clásico, que esa hace referencia aquí a la historia antigua. Ellos comienzan a llevar, incluso, chicos, en la parte occidental se viene a fundar, chicos, la escuela platónica en Florencia. Ahí se funda, chicos, y comienzan a surgir nuevas corrientes, nuevos pensamientos. Entonces, eso pasa, chicos, y obviamente estas personas, estos sabios, se van a lugares prósperos, en donde pueden crecer, chicos, desarrollar cada uno de sus pensamientos. Ya dice que había quedado en el olvido desde que Justiniano prohibiera la literatura pagana y cerrara academias de filosofía. ¿Ya? Entonces, por ese motivo, chicos, dicen los filósofos, no hacemos nada aquí. No podemos, chicos, entrar en esta literatura porque este emperador de los turcos otomanos decía que era pagana, ya que iba contra, chicos, la religión que ellos manejaban. Entonces, ¿qué pasa? Dice, bueno, nos vamos a ciudades prósperas como Francia, chicos, Italia, esos lugares van estos sabios, estos bizantinos. Entonces se van
Y pues consigo llevan la literatura clásica, pensamientos clásicos, teoría clásica, es decir, la historia antigua. En este reencuentro, dice, con el mundo antiguo, abrió un periodo lleno de novedades en los campos más variados. Este fenómeno cultural, acontecido en los siglos XV y XVI, se denominó el Renacimiento y se caracterizó por la resurrección de valores de la antigüedad clásica, porque comienzan a recuperar, chicos, pensamientos de Aristóteles, recuperar pensamientos de Sócrates, de Platón. Eso es lo que pasa dentro de este renacimiento. Por eso les había comentado, renace, chicos. Se vuelve a recuperar la historia, chicos, o conocimientos clásicos, es decir, de la antigüedad. Y ahí dice, y la crítica y crisis estructurales, sociales e intelectuales y medieval. Y de hecho, chicos, aquí dentro de la edad moderna o del periodo moderno en sí, pues nosotros vamos a encontrar diferentes sistemas de gobernación, diferentes cambios que pasan dentro de este periodo. Ya hay otra parte muy importante, chicos, que dentro del Renacimiento hay una corriente filosófica que se llama humanismo. El humanismo, ¿a qué hace referencia? Hace referencia, chicos, a que, bueno, entremos en esta comparación. Recuerden, chicos, que en la Edad Media, ¿qué decía? El centro de las cosas es Dios, porque a partir de Dios se daban las explicaciones. Pero en el Renacimiento nace esta corriente del humanismo y hace referencia a que el centro de las cosas, chicos, es el hombre. Y a partir del hombre, chicos, se vienen a realizar diferentes estudios en sí, porque aquí en el Renacimiento, en la historia moderna, ya más viene a remarcar el papel, chicos, del ser humano, el papel del hombre en dentro, chicos, de estas investigaciones, dentro de estos estudios en sí. Ya no Dios, chicos, sino el hombre. Ya, ¿qué más dice? Por lo que propone dar la vuelta al conocimiento humano natural. Así como la literatura, el arte tuvieron inclinaciones naturalistas, también lo hicieron las ciencias. ¿Ciencias en qué aspecto? Ahí tenemos diferentes personajes que dan conocimiento dentro de la ciencia, ya sean ciencias políticas, como está, chicos, Nicolás Capérnico. Nicolás Capérnico fue un un científico, chicos, que él da a conocer el geocentrismo, ya menciona que la Tierra no era el centro del universo, sino que éste giraba alrededor del Sol. Eso decía Nicolás Copérnico y son las nuevas, pues, teorías que se daban a conocer. Y aquí se vienen a derrocar muchas teorías, como sabían decir que la Tierra es plana, ¿ya? Entonces aquí no, se da a conocer, chicos, netamente las características que, bueno, dan avances dentro de la ciencia en sí. Ya, entonces tenemos Galileo Galilei, chicos. Es otro de los personajes muy importantes que nos habla del heliocentrismo. Y tenemos, chicos, a Francis Bacon, que es un filósofo muy importante dentro de la filosofía, ya que este personaje comienza, chicos, a introducir esta investigación o este análisis, a ver, se llama análisis científico o ciencia de la comprobación de un conocimiento. Entonces, él es, chicos, Francis Bacon, que son personajes filósofos que toman o tienen un papel fundamental dentro de la filosofía moderna. Ya tenemos también, chicos, los cambios de la religión. Ya aquí viene a ver la fuerte exaltación del aspecto sobrenatural que salva la naturaleza corrompida, pone la reforma en contraposición al espíritu renacentista. Incluso esto de aquí ya lo vamos a ver un poquito más a profundidad dentro de historia, con estas reformas que vienen a surgir y pues no es que estas reformas apoyaban a la iglesia, sino que no, ¿cómo se llama? Iba en contra de las iglesias
en sí. Ya aquí viene, bueno, dice rechazar prácticas y cultos que no se encuentran de forma explícita en el texto bíblico. Ya, otro, el impulso de la traducción de la Biblia y los servicios religiosos a lenguas de cada religión. Y también tenemos se acentuó poderosamente la justificación por la fe y la gracia de Dios, y no por las acciones buenas. Ya aquí prácticamente en esta filosofía moderna, no es que chicos, con este cambio, recuerden que vemos de una filosofía, venimos o se viene, o en ese tiempo se surgía chicos de una filosofía medieval, en donde Dios pues era el centro de las cosas, el personaje pues principal, primordial dentro de la vida de cada una de las personas en ese tiempo. Y cuando ocurre el renacimiento, no es que chicos dejan de creer, no, sino que básicamente hay filósofos que tratan de explicar la existencia de Dios, de este ser divino, de este ser superior. Ya, entonces eso, aquí no dejan de crecer, de creer, perdón, sino que chicos eh, quieren dar explicaciones a partir de los conocimientos que van obteniendo sobre la existencia de un Dios. Dentro de los cambios políticos, aquí nosotros vamos a ver a dos personajes muy importantes, que es Nicolás Maquiavelo, que él escribe, chicos, la obra del príncipe y nos habla sobre los asuntos, pues, políticos, sistemas de gobernación. Y también hay otro personaje que es Tomás Moro, que él vuelta da a conocer, chicos, una obra de la utopía, que también, chicos, son sistemas de gobernación, sistemas de organización y así sucesivamente. Ya, esos vueltas son los filósofos que brindaron gran cambios políticos dentro, chicos, en ese tiempo de la filosofía moderna. Ya, eso, eso muchachos. Entonces, en sencillas palabras, la filosofía moderna surge, chicos, a partir del Renacimiento. A partir del Renacimiento, en donde se viene a recuperar cultura clásica. Ya, y ahí aparecen diferentes filósofos y diferentes corrientes que dan explicaciones de cómo se origina, perdón, el conocimiento, que básicamente eso es lo que estudia la filosofía moderna, cómo el conocimiento surge, de dónde proviene, de dónde viene en sí. Ya dice, tenemos la filosofía renacentista, dice la religión de Nicolás de Cusa, que llegó a interpretarse como panteísta, porque él decía, chicos, que todo lo que está alrededor de nosotros es Dios. Ahí está Dios, pues es panteísta, chicos. Puede articularse alrededor de tres grandes temas en sí. Dice, Dios es infinito y en las implicaciones de las cosas, bueno, las implicaciones de todas las esencias de las cosas. Ya, eso mencionaba, chicos, Nicolás de Cusa, que Dios es infinito. Dios es desconocido por la razón, pero conocido por el intelecto. Dice, el universo es la explicación de Dios, ya que en él se encuentran todas las riquezas divinas, pero contrarias. Entonces, eso muchachos, eso dentro de esta filosofía, ya que pues aquí se da a conocer que este personaje, Nicolás de Acusa, era panteísta, que decía que Dios está alrededor, pues, de todo lo que nosotros observamos en sí. Ya, aquí está, chicos, lo que les decía, la Academia Platónica de Florence. Que la Academia Platónica de Florence, ¿qué pasa? Este se funda, chicos, se funda en las polis griegas, pero cuando llega la invasión, chicos, ¿cómo se llama? Llega la invasión. Recuerden que Roma conquistó Grecia y por ahí estamos. Pero cuando llega la invasión de los turcos otomanos, se vienen a cerrar estas escuelas
¿Y qué hacen, chicos? Comienzan a irse a emigrar a lugares donde puedan desarrollarse, donde puedan crecer. Y en esos lugares, chicos, vienen a fundar, ¿qué? Una escuela platónica, pero de Florence, porque es el lugar en donde se funda, chicos, esta escuela. Ya, en esta escuela, pues obviamente vienen a recordar conocimientos de nuestros, bueno, de los filósofos antepasados, que era Sócrates, ya Platón, Aristóteles. Ya el más célebre académico fue Marsilio Finicio, quien tradujo el latín todas las obras de Platón e intentó, chicos, armonizar el platonismo con el cristianismo. Perdón, con el cristianismo. A ver, déjeme ver porque hay un mensaje. Entonces, en Florence, ahí se ubica, chicos, esa academia platónica en Florencia. Ujú. Déjeme ver. Ujú. Sí, chicos, ahí se funda. Exactamente, chicos, ¿dónde queda Florence? Esta queda, chicos, en Italia. Ahí queda. Ya recuerden que los filósofos, como les decía, cuando los turcos otomanos invaden Constantinopla, y Justiniano, chicos, comienza a cerrar todo, a quemar libros, porque decían que eso era de paganos. Entonces, pues se van a lugares prósperos. Y estos lugares prósperos para ellos, pues era Italia, Francia. Y entonces ahí van y fundan esta academia platónica para seguir estos conocimientos. Y en esa academia platónica, pues ya se viene a recuperar, chicos, la filosofía antigua, ya de Sócrates, de Platón y Aristóteles, que era uno de los principales, chicos, filósofos en ese periodo. Ya dice, bueno, el más célebre académico fue Ficino, quien tradujo, me dice, latín todas las obras de Platón e intentó armonizar el platonismo con el cristianismo. Ya, aquí hay otro personaje también muy importante, ¿va? Que es Giordano Bruno, chicos. Este dominico fue heredero del neoplatonismo, que rompió de forma radical con el pensamiento medieval, esencialmente en cuatro aspectos. Ya recuerden, chicos, que nosotros estamos viendo, pues que, o sea, no es que la filosofía moderna dejan de creer en Dios, sino que cambian cierta postura, cierto parecer, pero tratan de explicar, chicos, la existencia de Dios, pero no es que dejaron de creer, perdón, totalmente en Dios. Y ahí está, chicos, uno de los personajes donde dice que el universo es infinito, su causa es Dios, también es infinita y se encuentra dentro del mundo, chicos. También dará a conocer que la sustancia única del mundo se particulariza, chicos, en una multitud infinita de individuos invisibles, que les da el nombre, chicos, de mónadas. Las verdades de la filosofía no siempre concuerdan, chicos, con las verdades religiosas, porque obviamente tenían diferentes perspectivas, tenían diferentes pensamientos, y no siempre va a acordar con lo que se da a conocer dentro de la religión con la ciencia. Ya también como el mundo, chicos, está compenetrado con Dios, hay que vivir la vida con pasión heroica. Entonces, eso, como les decía, en este periodo no es que dejan de creer a Dios, lo dejan a un lado. No, chicos, al contrario, tratan de dar explicaciones sobre la existencia. Ya, y aquí, chicos, vamos a comenzar esta filosofía moderna. Aquí solo acabamos de ver las características de cómo ocurre un renacimiento. Ya, aquí tenemos, primerito, chicos, dice, la modernidad se conoce como la edad de la razón. ¿Por qué la edad de la razón? Porque aquí ya comienzan a nacer diferentes corrientes en donde se explica cómo surge el conocimiento. Dice, la razón se concibe como un poder de la mente humana para entender y controlar la realidad. El valor del conocimiento reside, chicos, en que es
es poder sobre la naturaleza, sobre la mente, sobre el cuerpo y sobre la sociedad. Ya aquí más hablamos, chicos, de esa capacidad de intelecto, esa capacidad de raciocinio, así como nosotros podemos ver en esta historieta que dan a conocer. Dice, a ver, déjeme ver. Ay, justamente me tapa el. No sé para regresar. A mí me tapa. Ay, ya. Me dice, cuando sea grande, bueno, cuando sea grande, quiero tener muchos vestidos. Y pues Mafalda le dice, y yo mucha cultura. Dice, ¿te llevan presa por salir a la calle sin cultura? Mafalda dice, no, pero va a salir sin vestido. Y pues dice, es muy triste tener que pegarle a alguien, porque tiene razón, chicos. Entonces, eso vamos a entrar, chicos, a estudiar sobre la razón, este raciocinio, ¿ya? Entonces, vamos a ir viendo las diferentes corrientes, pues que nacen. Y miren, como dice Mafalda, es muy triste pegar a una persona, pegarle a alguien, chicos, teniendo la razón, teniendo ese concepto claro y preciso que demanda, chicos, el conocimiento del racionalismo, porque con un conocimiento del racionalismo se basa, chicos, en un conocimiento único, en un conocimiento válido y universalmente lógico aceptado. Ya, entonces vamos a ir viendo, chicos, cada una de estas corrientes que nacen y entre ellas, pues obviamente el racionalismo. El racionalismo. Aquí, chicos, el racionalismo es, o quédense con esto, este concepto preciso, chicos. El conocimiento surge a través de la razón. Eso quiere decir, chicos, el racionalismo, que el conocimiento surge a través de la razón. Ya dice, la filosofía moderna, ah, propiamente dicha, se abre con el doble movimiento del racionalismo y el empirismo. Se trata de actitudes filosóficas referentes a maneras de entender, chicos, el conocimiento humano, porque eso es lo que estudiaba la filosofía moderna, es de dónde surge, cómo proviene, de dónde proviene, chicos, el conocimiento. Y una de las primeras corrientes filosóficas que comienza a aparecer en este tiempo es el racionalismo. Ya, y ese dice, se atiende al dictamen de la razón. Entonces, eso muchachos, el racionalismo se atiende en explicaciones o en conceptos que hacen referencia en la rama, chicos, de la razón. Y hay otra corriente que también comienza a surgir en estos mismos periodos, que es el empirismo. El empirismo, vuelta es lo contrario, chicos. El empirismo daba a conocer que la razón no es aquel que brinda un conocimiento. No es, chicos. Eso mencionaba el empirismo. Entonces, según el empirismo, ¿cómo nosotros vamos a obtener un conocimiento y ver si ese conocimiento es útil, si ese conocimiento es válido? A través de la experiencia, a través del lado sensible. Entonces, esas son las dos primeras corrientes que comienzan a surgir, chicos, dentro del Renacimiento, el racionalismo y el empirismo, que cada una de ellas defendía cuestiones, chicos, diferentes. Vamos a seguir avanzando. Ya aquí tenemos, chicos, el racionalismo. El racionalismo es una corriente filosófica que básicamente se basaba en ¿qué? En la razón. Uno de los principales filósofos que vienen a defender, chicos, el racionalismo es René Descartes. Recuerden que yo les había comentado que René Descartes es un personaje que, miren, nos va a enseñar muchísimo, porque el método de trabajo de René Descartes era con la duda metódica. Con la duda metódica, que comenzaban chicos, bueno, él comenzaba a dudar y a partir de esa duda venían a sacar diversos conocimientos en sí. René Descartes, él daba a conocer que la filosofía que él sacase o diese a conocer tiene que ser exacta como las matemáticas, ya que nadie, chicos, nadie diga, ¿sabe qué? Está mal.
¿sabe qué? No pienso lo mismo que usted, sino que todos estén de acuerdo. Entonces, él daba a conocer que este conocimiento, para que tenga esta validez universal y esta aceptación universal, pues tenía que pasar, chicos, por la razón y tenía que ser exacta como las matemáticas. Exacta como las matemáticas, porque nadie va a mencionar. Entonces, eso, muchachos. Ya, y aquí nos dice, el iniciador de la filosofía moderna es el francés René Descartes. Estudió en el colegio, mire, jesuita de la Fleché, donde entró en contacto con la filosofía aristotélica y las matemáticas. Su principal obra fue el discurso del método. Ya, eso. Vamos. El método cartesiano, chicos. René Descartes, para dar a conocer esta corriente del racionalismo, esta de aquí lo divide en diferentes métodos, como una de ellas es el método cartesiano. El método cartesiano es donde Descartes propone encontrar con la ayuda de la filosofía un pensamiento seguro, ordenado y útil. Así, chicos, como el conocimiento matemático, que es útil, es ordenado y que sirve, funciona, chicos. Ya, entonces aquí da a conocer, chicos, que para elaborar una filosofía válida, un conocimiento válido, una corriente, hay que acudir a un método que Descartes, bueno, los da a conocer de la siguiente manera. Uno, chicos, la persona, en donde ella busca la verdad. Por ejemplo, chicos, René Descartes comienza a eh, dividir, chicos, este método cartesiano en la duda metódica se llama, en donde comienza a dudar todo, chicos. Comienza a dudar, por ejemplo, de qué es la mesa, de la silla, de las ventanas, de todo comienza a dudar. Para partir de ahí, chicos, sacar un conocimiento, pues, válido y que nadie diga lo contrario en sí. Ya dice que, bueno, Descartes daba a conocer que este método se centraba uno en la persona, que era la que buscaba, chicos, la verdad. Ya, la otra, chicos, la matemática, partiendo de pocos elementos se deduce el resto de saber. Ya, dice, para comenzar, chicos, este método cartesiano o esta duda metódica, él daba a conocer ciertas reglas que se tenía que llevar, chicos, se tenía que cumplir para que nosotros podamos obtener un conocimiento, pues se puede decir válido. Ya el método cartesiano. Ok. Uy, buena pregunta. Método cartesiano. Del método cartesiano hablamos dentro del ámbito de matemáticas. Ajá. El método cartesiano aquí hace referencia a otra cosa. Dígame, método. Dicen, entonces Sí, no es lo de esto de matemáticas, el plano cartesiano y esas cosas, no es el que descubrió ese método. no, no. Ah, ok. Ajá, sí, déjame consultar para ver. Eso es de aquí está. Sí, déjame consultarte porque ya me entró la duda. Creo que no. Ajá, creo que no. A ver, déjame ver. Ah, sí, dice, sí, de plano cartesiano, dice. Ajá, también fue. Sí fue, chicos. Sí fue René Descartes, ve, mire. El, el plano cartesiano. Claro que sí está bien. Pero en este caso, lo que yo hablo del método cartesiano no es el plano cartesiano. Ajá, este de aquí es unos pasos que él seguía, chicos, para originar conocimiento. Es como yo les decía, el método cartesiano que él utiliza, el primer paso es la duda metódica, que es como que comienza a dudar de todo. Por ejemplo, yo digo, comienzo a dudar, por ejemplo, de la mesa, comienzo a dudar de la silla.
Comienza a preguntarme si es realmente una mesa. Comienza a preguntarme si es realmente una silla. Entonces, eso sí hace referencia, chicos, al método cartesiano. Un método que utilizaba para René, chicos, originar un conocimiento. Ya, ese es el método cartesiano en este caso. Day dice que sí, chicos, que él se ha creado el plano cartesiano dentro de la álgebra. Ujú, ujú. Sí, también ha sido, chicos, él. También él ha creado este plano cartesiano. Buen punto, yo no me he dado cuenta. ¿Ya? Y eso. Pero bueno, chicos, en este caso el método cartesiano es el método como él daba origen a un conocimiento, cómo buscaba el conocimiento. Recuerden que eso es lo que estamos abordando dentro de la filosofía moderna, de dónde surge el conocimiento. Entonces, René Descartes quería sacar o surgir un conocimiento así exacto, exacto, exacto que las matemáticas, cosa que nadie le juzgase lo que él dé a conocer. Entonces, él realizó o aplicó este método principalmente con la duda metódica, que les digo, él comienza a dudar de todo, hasta comienza a dudar de su existencia. Decía, ¿realmente existo? ¿Sí existiré? Ya porque comienza a dudar, chicos, de todo. Ya porque ahí dice, no admitir nada que no sea evidente. O sea, por ejemplo, yo no puedo decir si existen los unicornios, pero si nunca he visto un unicornio, ¿cómo voy a decir eso? Por eso dice René Descartes, no puede admitir nada, chicos. Dentro de este proceso de investigación o dentro de este proceso de averiguación, no se puede admitir nada. Entonces, eso. Otro dice Entonces, dividir. entonces él no cree, o sea, él también empezaría a dudar de Dios y De todo. hecho, ajá, exactamente. De hecho, él, ¿cómo se llama? No es que era tan, digamos, apegado a la religión, pero en en este método cartesiano que él da a conocer, explica un poco sobre la existencia de Dios. Ajá, trata de como dar, comprobar de que posiblemente sí exista un Dios. Ajá, pero él comienza a dudar de todo, exactamente de todo, de todo, de todo, de lo que está alrededor. Como les comentaba, él dice, ¿será que existo? Mira, hasta de su existencia comienza a dudar. Ajá, comienza aquí a dudar de todo, chicos, René Descartes. Y él, el paso que, los pasos que utilizaba para venir a generar conocimiento fue, uno, no admitir nada de lo que no se pueda ver o nada de lo que no se pueda, sino que no, de lo que no sea evidente, o sea, de lo que no exista. Yo no puedo admitir algo si no he visto algo, chicos. Otro, él decía que una vez que yo comienzo a dudar, por ejemplo, dudo de la mesa, ¿ya? Y comienzo a abordar la mesa. ¿Ya? Entonces, yo para poder sacar un conocimiento sobre la existencia o sobre un concepto de la mesa, voy a dividir, chicos. O sea, voy a ir de lo más que, o sea, de lo macro a lo micro. A lo complejo lo voy a descomponer, lo voy a hacer sencillo. Ya es como, por ejemplo, chicos, un ejercicio. Un ejercicio me ponen de matemáticas. Ya está, yo que sé, me dicen, resuelve esta operación. ¿Qué tengo que hacer, chicos? Descomponerlo. Yo que sé, me toca hacer suma de polinomios. Entonces tengo que descomponer, ir paso por paso para yo encontrar una respuesta correcta. Ya, entonces eso mencionaba René Descartes, que por ejemplo lo que yo voy a investigar, tengo que descomponerlo, hacerlo sencillo y ahí investigarlo, chicos, y ahí abordar. Entonces, a la mesa, chicos, la tengo que descomponer, hacerla más sencilla para que sea más comprensible y yo poder dominar ese conocimiento. Y de ahí, cuando yo ya saco un conocimiento, René Descartes decía, ahora vuelta, que hay que hacerlo sencillo, complejo, ir construyendo, chicos, ir construyendo y dar un conocimiento. Y ese conocimiento ya tiene que ser un conocimiento, chicos, verdadero, un conocimiento válido. Ya, y para yo saber, o bueno, en este caso, René Descartes decía, para saber que ese conocimiento sea válido, tengo que enumerar todos los pasos. Y si, para ver si no me he saltado uno, porque si me he saltado uno, ¿qué pasa? Tengo que volver a repetir mi estudio. Entonces, eso daba a conocer René Descartes. Y a partir de eso, chicos, él daba a conocer una teoría, un conocimiento. Y ese conocimiento que dé a conocer René Descartes, recuerden que no podía
que no podía ser juzgado, o sea, que nadie diga, no, ese conocimiento es inválido, porque la filosofía que él sacaba, chicos, era, bueno, si esa comparación tenía que ser exacta como las matemáticas, que nadie juzgue, que nadie diga, sabe, yo les digo, ¿cuánto es 2 más 2? Todos me van a decir 4, nadie va a decir otra respuesta, chicos. Entonces, de esa manera quería, chicos, René Descartes sacar o dar un conocimiento dentro del ámbito de la filosofía. Ya, hasta aquí tal vez alguna pregunta. No, ninguna pregunta. Bueno, entonces eso, estamos apenas comenzando, chicos, con el pensamiento de René Descartes, casi no hemos visto mucho, pero para que ustedes ya tengan conocimiento, René Descartes habla, chicos, del racionalismo. Él defiende a muerte, chicos. Él defiende a muerte que el conocimiento se lo obtiene a través de la razón. ¿Ya? Y eso es el racionalismo, chicos. René Descartes decía el conocimiento se lo obtiene a través de la razón, no de otra parte. Ya porque cuando nace este racionalismo, recuerden que también nace otra corriente. ¿Y cuál es esa corriente? El empirismo. Y estas eran corrientes muy peleadas. Ya no, René Descartes no aceptaba el empirismo. Y el empirismo tampoco aceptaba el racionalismo. Entonces, René Descartes decía que un conocimiento válido y verdadero solo lo obtenemos a través de la razón. Pero ¿cómo? Siguiendo este método cartesiano, que este método cartesiano se dividía en varias reglas, que era no admitir nada de lo que no sea evidente, ir de lo complejo a lo sencillo y después de lo sencillo al complejo, y después tengo que enumerar todos los pasos de mi investigación para ver si no he omitido un paso y ahí sí dar un conocimiento válido, ahí sí dar un conocimiento universal, chicos, objetivo, que nadie juzgue ni dude del conocimiento que yo estoy dando a conocer. Eso hacía René Descartes con este método cartesiano. Y ya más adelante vamos a ver este pensamiento que tenía René, porque recuerden chicos que René decía, la filosofía tiene que ser exacta como las matemáticas. Y cuando comienza con esta duda metódica, duda chicos de la matemática. Y ahí comienza a dudar, chicos, de otras cositas más que ya mañana ya les voy a dar para no adelantarles. Y ahí es cuando da la existencia, chicos, o bueno, da a conocer que Dios posiblemente exista. Ajá, entonces eso muchachos. Ya, entonces, bueno.